En estos tiempos en los que la incertidumbre parece habitar cada rincón de nuestro día a día, donde el temor a no alcanzar a cubrir siquiera las necesidades más básicas se vuelve una sombra constante, muchas familias enfrentan una realidad que pesa en el alma y oprime el corazón. La desigualdad, esa brecha invisible pero palpable, separa no solo oportunidades, sino también la esperanza misma de un futuro más estable y digno. No es una historia lejana ni ajena, es la historia que se escribe en las calles, en las casas, en los silencios y suspiros de quienes luchan por sostener el techo sobre sus cabezas y la mesa con alimento para sus hijos. En medio de esta tormenta que parece interminable, donde las deudas se acumulan como muros infranqueables y el trabajo seguro se convierte en un espejismo que se aleja con el viento, surge una necesidad profunda y urgente: encontrar un refugio. No un refugio cualquiera, sino uno que pueda sostener el espíritu cuando el cuerpo ya no da más. No solo un lugar físico, sino un espacio donde el alma pueda respirar, donde la incertidumbre se transforme en confianza y el cansancio en fortaleza nueva. La búsqueda no es solo de soluciones materiales, sino de un consuelo que toque lo más íntimo y permita seguir adelante. Es en este contexto donde una figura sagrada cobra un significado especial, no como un simple símbolo, sino como un faro de luz que no se apaga aún en las noches más oscuras. No se trata de una magia distante ni de un deseo pasajero, sino de una presencia que invita a detenerse, a mirar hacia adentro y a encontrar un alivio que nace del encuentro con lo divino. Esta presencia es para muchos un punto de referencia en medio de la confusión y el dolor. Un llamado a creer que la transformación es posible, incluso cuando todo parece perdido. Las historias de quienes se acercan con el corazón abierto, cargados de preocupaciones y de sueños quebrantados, se entrelazan en un tejido de fe y resistencia. Personas comunes, con rostros que reflejan el cansancio de jornadas largas y el peso de responsabilidades inacabables, encuentran en este vínculo espiritual la fuerza para seguir. No es un escape, sino una respuesta activa que brota de la confianza en que no están solos, que hay un acompañamiento silencioso y amoroso dispuesto a sostenerlos. Al contemplar estas vidas marcadas por la lucha constante, se revela una verdad profunda. El sufrimiento económico no solo afecta lo material, sino que toca lo espiritual, desafiando la capacidad de creer en un mañana más justo. La angustia de cargar con deudas que parecen infinitas, la incertidumbre de no saber si el empleo se mantendrá, el desgaste de ver cómo las oportunidades se cierran una tras otra, todo ello puede llevar a un desgaste interior que pocos reconocen o comprenden. Sin embargo, en medio de esta realidad, también brota una chispa de esperanza, una invitación a reencontrar la paz y la fortaleza que solo pueden venir de una fuente mayor. Este llamado a la reflexión profunda, a la pausa necesaria para mirar desde otra perspectiva, se convierte en un espacio de renacimiento espiritual. Es un momento para soltar lo que agobia, para abrir el corazón a una renovación que trasciende las circunstancias inmediatas. No se trata de negar la realidad ni de resignarse, sino de transformar el dolor en un impulso para buscar caminos nuevos, iluminados por una fe viva y una confianza que no se basa en las circunstancias visibles, sino en la promesa de que la ayuda divina está presente. Al iniciar este recorrido, se invita a quienes escuchan a sentirse parte de una comunidad que comparte no solo el desafío, sino también la esperanza y la resiliencia. No es un viaje solitario, sino un encuentro colectivo donde cada paso dado con fe suma fuerza y valor. La atmósfera que se crea es de serenidad y confianza, un espacio donde el corazón puede sentirse acogido y la mente puede encontrar claridad para seguir adelante. Este relato no se limita a mostrar la dificultad, sino que abre una ventana hacia el camino de la liberación interior. Más allá de las circunstancias externas, hay un llamado a mirar hacia el cielo, a buscar en la fe el sostén que permite resistir y avanzar. Pero también es un llamado a abrir el corazón, a recibir con humildad y gratitud la paz que puede transformar vidas.
En este encuentro entre lo humano y lo divino se encuentra la fuerza para enfrentar las pruebas, para vencer el miedo y para construir un futuro donde la esperanza no sea un lujo, sino una realidad palpable. Al profundizar en la experiencia de quienes atraviesan la prueba de la precariedad económica, emerge una dimensión menos visible pero igualmente vital: la manera en que la fe actúa como un ancla emocional y mental en medio del caos. No se trata simplemente de un refugio espiritual, sino de un mecanismo interno que permite enfrentar la adversidad con una fortaleza renovada, capaz de sostener la voluntad incluso cuando los recursos materiales se agotan. Esta fortaleza no se manifiesta de inmediato ni de forma lineal. Se forja lentamente, a partir de momentos cotidianos en los que el alma decide no rendirse, sino aferrarse a la convicción de que la luz siempre se asoma detrás de la tormenta. Por ejemplo, imagina a una madre que, después de una jornada extenuante, encuentra en la oración un espacio para reencontrarse consigo misma y renovar su esperanza. No es solo una súplica, sino un acto de resistencia silenciosa que le permite transformar la desesperación en determinación. Su diálogo con Nuestra Señora de Guadalupe se vuelve un ritual sagrado que le recuerda que, aunque el camino parezca oscuro y solitario, no está abandonada. Así, la fe se convierte en un escudo invisible que repele el desaliento y abre paso a la confianza en la providencia divina. Asimismo, hay un aspecto social que no puede desestimarse. La fe compartida crea lazos que trascienden las dificultades individuales y construyen una red de apoyo comunitario. En barrios donde la pobreza es moneda corriente, las reuniones en torno a la imagen de Nuestra Señora se vuelven espacios de encuentro, donde la solidaridad y la empatía se nutren mutuamente. Estas congregaciones espontáneas son mucho más que actos religiosos. Son verdaderos refugios de esperanza colectiva, donde el compartir historias y oraciones fortalecen no solo el espíritu, sino también el sentido de pertenencia y de propósito común. De esta manera, la fe activa no se limita al plano personal, sino que se expande para transformar realidades sociales. Por otro lado, conviene considerar cómo la figura de Nuestra Señora de Guadalupe funciona como un puente entre lo tangible y lo intangible. Su imagen, cargada de símbolos y significados profundamente arraigados en la cultura mexicana, permite que la espiritualidad se manifieste en gestos concretos, desde encender una vela hasta compartir una canción o una plegaria en voz alta. Este movimiento hacia lo concreto facilita que la experiencia de fe no se quede en una idea abstracta, sino que se traduzca en acciones diarias que aportan calma y dirección. Por ejemplo, alguien que enfrenta una deuda abrumadora puede encontrar en ese ritual un momento para ordenar sus pensamientos, establecer prioridades y, sobre todo, renovar el compromiso consigo mismo para salir adelante. Además, hay un efecto psicológico que se desprende de esta práctica espiritual. La sensación de estar en manos de un cuidado superior libera de una carga paralizante. Cuando las preocupaciones financieras se vuelven insomnio o ansiedad constante, la oración deviene en un acto liberador que permite soltar el control absoluto y confiar en que hay un plan mayor. Esta entrega consciente no es sinónimo de pasividad, sino de sabiduría, pues reconoce los límites humanos y abre espacio para que la gracia divina actúe en medio del caos. Así, el creyente puede enfrentar sus responsabilidades con un corazón más sereno y una mente más clara, evitando que el estrés erosione su capacidad de decisión. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te encuentras en medio de una crisis que parece no tener salida. En lugar de dejar que el temor te paralice, la experiencia espiritual te invita a mirar hacia adentro y descubrir una fuente de renovación que no depende de circunstancias externas. En este sentido, la relación con Nuestra Señora de Guadalupe no es solo un consuelo, sino un llamado a la acción motivado por la certeza de que la transformación comienza desde el interior. Esto implica reconocer que, aunque los desafíos externos persistan, es posible cultivar una actitud de esperanza activa que se refleja en cada paso que das para mejorar tu situación. Finalmente, otro aspecto crucial es la manera en que esta experiencia de fe puede inspirar una visión más amplia y solidaria de la justicia social.
La conciencia de que muchos comparten luchas similares despierta un sentido ético que trasciende el individualismo y promueve el apoyo mutuo. En este sentido, la devoción a Nuestra Señora se convierte en un motor para la participación comunitaria y la búsqueda de soluciones colectivas, desde pequeñas acciones hasta iniciativas que buscan cambiar estructuras injustas. Así, la fe no solo sostiene en la dificultad, sino que impulsa a construir un mundo donde la dignidad y la esperanza sean patrimonio de todos. Cada uno de estos elementos revela que la presencia espiritual en tiempos de crisis económica no es un mero consuelo, sino una fuerza transformadora que activa la resiliencia, fomenta la comunidad y renueva el compromiso con un futuro mejor. Por ello, en los momentos más difíciles, cuando parece que el peso de la incertidumbre podría doblegar cualquier voluntad, recordar esta fuente de fortaleza puede ser la diferencia entre caer en la desesperanza o levantarse con renovado ánimo para continuar la lucha. Cuando nos adentramos en la complejidad de la experiencia humana frente a la pobreza y la incertidumbre laboral, es inevitable reconocer el papel que juega la esperanza activa, esa fuerza que no se conforma con esperar pasivamente un cambio, sino que impulsa a buscar y construir nuevas posibilidades. Esta esperanza no es un simple deseo o anhelo, sino una actitud dinámica, un acto valiente de fe que exige compromiso y perseverancia. En este sentido, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se convierte en un llamado constante a levantarse, a transformar el dolor en motor de cambio personal y colectivo, a sembrar en medio del desierto para que brote vida nueva. Por otro lado, es fundamental entender que la espiritualidad no solo fortalece el alma, sino que también influye directamente en la salud mental y emocional, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica. Estudios recientes muestran que la práctica regular de la oración y la meditación ligada a creencias profundas puede disminuir los niveles de ansiedad y depresión, condiciones que suelen surgir con mayor intensidad cuando la estabilidad financiera está en riesgo. Así, al acudir a la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, no solo se busca un amparo divino, sino también un equilibrio interno que permite enfrentar las dificultades con mayor claridad y serenidad. Este equilibrio es un recurso invaluable que evita que la desesperación se convierta en un enemigo silencioso que consume la esperanza desde dentro. Además, la manifestación cultural que rodea a esta devoción ofrece un espacio donde la identidad y la espiritualidad se entrelazan, creando un sentido de pertenencia que va más allá del individuo. Las tradiciones, canciones, fiestas y rituales dedicados a la Virgen construyen un escenario donde la comunidad puede expresarse, compartir sus luchas y victorias y encontrar consuelo en la experiencia común. Este fenómeno social fortalece el tejido comunitario, ya que cada encuentro se convierte en un refugio donde las cargas se alivian al ser compartidas y donde la fe no es un acto solitario, sino un vínculo que une corazones y voluntades. Así, la resiliencia individual se multiplica al transformarse en fuerza colectiva. En otra dimensión, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe funciona también como un símbolo de justicia social y dignidad humana, especialmente relevante en contextos de desigualdad profunda. Su imagen, que ha sido adoptada históricamente como emblema de liberación y protección para los oprimidos, invita a mirar más allá de la mera supervivencia para abrazar una visión de equidad y respeto por la vida de todos. En este marco, la oración no es solo un acto de súplica, sino una expresión de compromiso con la transformación de las condiciones que generan pobreza y exclusión. Por ejemplo, en muchas comunidades, la devoción se conecta con movimientos sociales que luchan por derechos laborales, acceso a la educación y salud, mostrando que la fe puede y debe traducirse en acción concreta para cambiar realidades injustas. Si consideras tu propia experiencia, tal vez hayas sentido cómo la presencia espiritual de la Virgen inspira un despertar ético que lleva a actuar con más compasión y generosidad hacia quienes te rodean. Este despertar es fundamental porque rompe con el aislamiento que a menudo genera la precariedad económica. En lugar de encerrarse en la desesperanza, se abre una puerta para tender la mano,
para compartir lo poco que se tiene y para construir redes de apoyo que sostengan a quienes están en situaciones similares o peores. De esta manera, la espiritualidad se convierte en el motor que impulsa la solidaridad, creando puentes que enriquecen tanto a quien ofrece como a quien recibe. Por añadidura, la experiencia de enfrentar la adversidad, acompañados de esta guía espiritual, puede modificar la percepción del tiempo y del sufrimiento. Mientras que la desesperanza suele hacer que los días se vuelvan interminables y la carga parezca insoportable, la fe activa en Nuestra Señora de Guadalupe ofrece un marco temporal distinto, uno donde el dolor se acepta como parte de un proceso de crecimiento y purificación. Esta perspectiva permite atravesar los momentos difíciles con una paciencia renovada, confiando en que cada prueba tiene un propósito y que, al final del camino, la luz será más intensa. Así, la espiritualidad no solo consuela, sino que también transforma la experiencia misma del sufrimiento, otorgándole un sentido profundo que sostiene el alma. Finalmente, es importante destacar que esta forma de fe no excluye el uso de los recursos materiales y el esfuerzo humano. Al contrario, los integra. Al invocar la protección y guía de Nuestra Señora de Guadalupe, se fortalece también la voluntad de buscar oportunidades, de capacitarse, de reinventarse y de no ceder ante la adversidad. La oración se convierte en un complemento que potencia la acción, no en un sustituto pasivo. Por eso, cuando te encuentres enfrentando la angustia de las deudas o la incertidumbre laboral, recuerda que esta devoción puede ser una fuente de inspiración para no solo pedir ayuda, sino para actuar con sabiduría y valentía, confiando en que la fe y el trabajo conjunto abren caminos donde parecía no haberlos. En medio de la complejidad de las dificultades económicas, hay un aspecto menos explorado pero profundamente transformador que se revela cuando la fe se convierte en un diálogo sincero y constante con Nuestra Señora de Guadalupe. La capacidad de descubrir nuevas formas de creatividad y adaptación. No es raro que, frente a la falta de recursos, la mente humana se vea impulsada a buscar soluciones innovadoras, a reinventar rutinas y a descubrir talentos ocultos que permanecían dormidos bajo la presión del día a día. La espiritualidad aquí actúa como chispa que enciende la imaginación, permitiendo que, en lugar de sucumbir a la desesperación, se encuentre un camino para transformar las limitaciones en oportunidades inesperadas. Es como si, en la quietud de la oración y el recogimiento, surgiera una luz que alumbra senderos antes invisibles, caminos que conectan con la esperanza y la posibilidad. Por otro lado, el vínculo con Nuestra Señora de Guadalupe también puede despertar un sentido profundo de propósito que trasciende el mero deseo de supervivencia. Al adoptar esta devoción, muchas personas encuentran en su vida diaria un motivo para perseverar que no se reduce a lo material, sino que se expande hacia la construcción de un legado espiritual y moral para las futuras generaciones. De esta manera, la fe no solo sostiene en el presente, sino que se convierte en un faro que orienta cada decisión hacia el bienestar colectivo, fomentando valores como la honestidad, la paciencia y la solidaridad. Así, cada acción, por pequeña que parezca, adquiere un significado trascendental, pues se reconoce como parte de un proyecto mayor que involucra a la familia, la comunidad y la identidad cultural. Además, cabe destacar que la relación con Nuestra Señora de Guadalupe puede generar una verdadera transformación en la percepción del tiempo y del progreso personal. En un mundo marcado por la inmediatez y la presión constante por resultados rápidos, la espiritualidad invita a adoptar una mirada más pausada y profunda, donde cada paso es valorado y celebrado, incluso cuando los frutos aún no son visibles. Esta perspectiva permite que el camino no se convierta en una carrera agotadora, sino en un proceso enriquecedor que fortalece el carácter y afina la capacidad de adaptación. Por ejemplo, alguien que enfrenta la incertidumbre laboral puede aprender a apreciar cada pequeño avance, cada puerta que se abre, entendiendo que la paciencia es una virtud esencial que facilita la consolidación de cambios duraderos. Asimismo, esta devoción puede abrir la puerta a una reconexión con la naturaleza y los ciclos de la vida, aspectos que a menudo se pierden en el ajetreo cotidiano.
La imagen de Nuestra Señora, vinculada a elementos simbólicos como el maíz, el sol y la luna, invita a reconocer la interdependencia entre el ser humano y el entorno que lo sostiene. Al integrar esta conciencia, se favorece un estilo de vida más equilibrado, donde el respeto por el medio ambiente y la búsqueda del bienestar integral se convierten en parte de la fe vivida. Esta conexión con la tierra y sus ciclos ofrece un refugio adicional para el espíritu, un recordatorio de que, al igual que la naturaleza, la vida humana pasa por estaciones que, aunque a veces difíciles, siempre están destinadas a dar paso a nuevas formas de crecimiento. Por otro lado, es importante considerar cómo esta experiencia espiritual fomenta la resiliencia emocional al cultivar un sentido de perdón profundo, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Muchas veces, la carga de la pobreza o la inestabilidad laboral viene acompañada de sentimientos de culpa o autocrítica que erosionan la autoestima y dificultan la superación. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe ofrece un espacio para liberar esas cargas internas, permitiendo reconocer la dignidad inherente a cada persona más allá de sus circunstancias. Este acto de perdón interno es un paso fundamental para reconstruir la confianza en las propias capacidades y para abrirse a recibir ayuda sin vergüenza ni temor. Ahora, piensa en cómo esto puede aplicarse cuando enfrentas momentos de incertidumbre que parecen abrumadores. En lugar de dejar que el miedo te paralice o que la frustración te consume, la invitación es a utilizar la fe como un ancla que te permita regresar al centro de tu ser, a ese núcleo de paz que no depende de las circunstancias externas. Desde ese lugar, puedes explorar nuevas estrategias, pedir apoyo y tomar decisiones con mayor claridad y serenidad. Así, la espiritualidad se convierte en un recurso dinámico que impulsa el cambio desde dentro, ofreciendo aliento para persistir y creatividad para reinventar el camino. Finalmente, otro aspecto que merece resaltarse es la manera en que esta relación espiritual promueve el cultivo de la gratitud, incluso en medio de las dificultades. Este sentimiento, lejos de ser un simple formalismo, funciona como un antídoto poderoso contra la desesperanza, pues desplaza la atención desde lo que falta hacia lo que ya está presente y es valioso. Agradecer por cada pequeño gesto de ayuda, por la compañía de un ser querido o por la oportunidad de un nuevo día, fortalece el ánimo y renueva la motivación. Así, la gratitud se convierte en un hábito espiritual que alimenta la resiliencia y que, al ser compartido, multiplica su efecto positivo en la comunidad. De esta forma, se cierra un círculo virtuoso donde la fe, la esperanza y la acción se entrelazan para construir un futuro más justo y lleno de luz. Además de las transformaciones internas y el impulso comunitario que la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe puede fomentar, existe un aspecto más profundo y menos explorado que se manifiesta en la relación entre la fe y la gestión del tiempo y los recursos en contextos de extrema dificultad. En muchos hogares donde la precariedad económica es una constante, la planificación cotidiana se convierte en un ejercicio de creatividad y resiliencia que va más allá de la simple administración financiera. Aquí, la espiritualidad actúa como un faro que permite discernir prioridades no solo desde la lógica materialista, sino desde un horizonte más amplio, donde el bienestar integral es el objetivo. Por ejemplo, una familia que debe decidir entre cubrir una deuda o comprar alimentos puede encontrar en la oración y la guía espiritual la serenidad necesaria para tomar decisiones con menos ansiedad y más claridad, entendiendo que cada elección tiene un impacto que trasciende lo inmediato. Sumado a esto, la devoción a la Virgen de Guadalupe también puede transformar la percepción de la abundancia y la escasez. Contrario a la creencia común que asocia la prosperidad únicamente con bienes materiales, esta espiritualidad invita a reconocer formas de riqueza alternativas y muchas veces invisibles, como el amor familiar, la solidaridad vecinal, la capacidad de perdonar y la esperanza renovada. Así, incluso en medio de la pobreza, se puede experimentar una sensación de plenitud y gratitud que equilibra el alma y fortalece la voluntad.
Reflexiona ahora en cómo este cambio de mirada puede influir en tu vida. Cuando logras valorar lo intangible, el peso de la crisis disminuye y se abre espacio para la creatividad y la confianza en que las soluciones llegarán de formas inesperadas. Por otro lado, la experiencia espiritual vinculada a Nuestra Señora de Guadalupe puede generar un efecto catalizador en la construcción de hábitos saludables que favorecen el bienestar mental y físico. Muchos testimonios revelan que al integrar la oración diaria y la meditación en la rutina, las personas desarrollan mayor disciplina y autocuidado, lo cual repercute en su capacidad para enfrentar el estrés y la incertidumbre. Por ejemplo, alguien que se compromete a dedicar unos minutos cada día a la reflexión espiritual puede notar cómo disminuye la tensión arterial, mejora el sueño y aumenta la claridad mental, aspectos fundamentales para tomar decisiones acertadas en medio de la crisis. Así, la fe no solo calma el corazón, sino que también cuida el cuerpo, recordándonos que somos un todo inseparable. Aunado a esto, la devoción promueve la capacidad de resiliencia a través de la aceptación activa, una dimensión que no implica resignación, sino reconocimiento consciente de las circunstancias tal y como son, sin resistencia inútil. Esta aceptación permite liberar energías que antes se consumían en la negación o la lucha infructuosa y redirigirlas hacia acciones concretas que sí están al alcance. Por ejemplo, entender que ciertos aspectos de la economía personal están fuera de control abre la puerta para enfocarse en lo que sí se puede modificar, como el desarrollo de habilidades, la búsqueda de nuevas oportunidades o el fortalecimiento de relaciones de apoyo. En este proceso, la Virgen de Guadalupe se convierte en un símbolo de acompañamiento que invita a caminar con paso firme, aun cuando el terreno sea incierto. En contraste con la visión individualista predominante, esta experiencia espiritual también enfatiza la importancia de la interdependencia y el reconocimiento de que nadie enfrenta la adversidad completamente solo. En muchas comunidades, la devoción se traduce en redes de ayuda mutua que articulan recursos materiales, apoyo emocional y guía espiritual, creando un tejido social que sostiene a quienes están en situaciones vulnerables. Esta dinámica colectiva aporta no solo soluciones prácticas, sino también un sentido de dignidad compartida, donde cada gesto de solidaridad refuerza la convicción de que la justicia y la misericordia pueden manifestarse en acciones cotidianas. Ahora, imagina cómo transformar tu entorno inmediato a través de pequeños actos solidarios inspirados por esta fe. Cada aporte, por mínimo que parezca, contribuye a un cambio significativo. Finalmente, conviene destacar que esta relación espiritual también estimula la reflexión sobre el significado del trabajo y la vocación personal en medio de la crisis. Más allá de la necesidad económica, la fe invita a descubrir un propósito más elevado en las tareas diarias, a ver el trabajo como un servicio y una oportunidad para crecer en virtud y humanidad. Esta perspectiva puede ser especialmente liberadora cuando las condiciones laborales son precarias o desmotivantes, pues permite encontrar sentido incluso en las dificultades y fortalece la esperanza de que cada esfuerzo tiene un valor que trasciende lo inmediato. Por ejemplo, alguien que enfrenta un empleo inestable puede reinterpretar su labor como un acto de amor hacia su familia y comunidad, lo que infunde dignidad y perseverancia. De esta manera, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se convierte en guía que orienta no solo la supervivencia, sino la realización personal y espiritual. En la profundidad del camino espiritual que se recorre al invocar la protección y guía de Nuestra Señora de Guadalupe, surge una dimensión poderosa y a menudo inadvertida: el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia cultural como sustento invisible en tiempos de adversidad. Más allá de la devoción personal, esta experiencia se entrelaza con raíces históricas y sociales que ofrecen a quienes la abrazan un ancla firme en la memoria colectiva. Es como si, por medio de este vínculo, se reafirmara un linaje de resistencia y esperanza que ha atravesado generaciones, otorgando un sentido más amplio al sufrimiento y al esfuerzo cotidiano. En este sentido, la espiritualidad
se convierte en un hilo que conecta el presente con un legado ancestral, permitiendo que la identidad se consolide y se nutra en la certeza de no estar solos ni aislados. Por otro lado, esta reafirmación identitaria se traduce en un sentido de dignidad que desafía las narrativas sociales que suelen estigmatizar a quienes viven en pobreza o inestabilidad laboral. La figura de Nuestra Señora de Guadalupe, tan profundamente arraigada en la cultura mexicana, actúa como un símbolo de dignificación que eleva la mirada más allá de las etiquetas negativas. Quienes se acogen a esta devoción encuentran en ella un espejo que refleja su valor intrínseco, independientemente de sus circunstancias materiales. Esta experiencia interior puede transformar la autopercepción, fomentando un amor propio renovado y una valentía para enfrentar el juicio social con serenidad y firmeza. Es un recordatorio constante de que la dignidad humana no se mide por el estatus económico, sino por la riqueza del espíritu. Asimismo, otro aspecto trascendental que emerge es la capacidad de esta fe para generar un sentido profundo de reconciliación y sanación en relaciones familiares y comunitarias, fracturadas por la tensión que genera la pobreza. En muchos hogares, la incertidumbre financiera no solo provoca angustia individual, sino que desgasta vínculos afectivos, sembrando conflictos y distanciamientos. La invocación a Nuestra Señora de Guadalupe se convierte entonces en un acto de esperanza que invita a abrir caminos de perdón y diálogo, a construir puentes donde antes había muros. Por ejemplo, en contextos donde la desesperación llevó a discusiones o silencios prolongados, la fe compartida puede ser el catalizador que reactive la comunicación y fortalezca el compromiso mutuo de apoyo y comprensión. Así, la espiritualidad se transforma en un agente de restauración que va más allá del alma individual para abrazar la totalidad de las relaciones humanas. Además, esta experiencia espiritual puede inspirar una ética de cuidado que se manifiesta en acciones concretas hacia los más vulnerables dentro de la propia comunidad. La cercanía con la Virgen de Guadalupe impulsa a muchos a sensibilizarse frente al sufrimiento ajeno, motivando gestos de generosidad que no se limitan a lo material, sino que incluyen la escucha atenta, el acompañamiento emocional y la promoción de la justicia social. Esta ética solidaria funciona como un contrapeso a la violencia y la indiferencia que a menudo acompañan la pobreza, creando espacios donde la dignidad y el respeto son restaurados. Por ejemplo, personas que en algún momento recibieron ayuda a través de esta devoción se sienten movidas a devolver ese favor, creando un círculo virtuoso que fortalece la red comunitaria. De igual manera, la relación con Nuestra Señora de Guadalupe puede abrir horizontes hacia la reconciliación interior con el pasado, especialmente en situaciones donde las heridas emocionales y las pérdidas económicas se entrelazan. Al acudir a esta figura, muchos encuentran un espacio seguro para procesar el duelo por oportunidades perdidas, errores cometidos o caminos que no pudieron seguirse por falta de recursos. Esta reconciliación no es un acto fácil ni rápido, sino un proceso profundo que implica aceptar las propias limitaciones y abrirse a la posibilidad de renacer desde la fragilidad humana. En este tránsito, la espiritualidad ofrece un bálsamo que alivia el dolor y permite transformar la experiencia del fracaso en una fuente de aprendizaje y fortaleza renovada. Ahora, considera cómo este enfoque puede cambiar tu perspectiva cuando enfrentas la presión de no solo sobrevivir, sino también de preservar tu historia y tus relaciones en medio de la crisis. La invitación es a reconocer que la fe no solo sostiene en la adversidad, sino que impulsa a construir puentes entre el pasado, el presente y el futuro, integrando cada experiencia en un relato de dignidad y esperanza. En este sentido, la devoción se convierte en un acto de resistencia cultural y espiritual que alimenta el alma y fortalece la comunidad. Por último, un elemento esencial que merece ser resaltado es la manera en que esta espiritualidad fomenta una conexión profunda con el sentido de misión personal y colectiva. Al identificarse con la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, muchos descubren un llamado a ser portadores de luz en sus entornos, a transformar la realidad no solo para sí mismos, sino para quienes los rodean.
Esta misión se expresa en actos cotidianos de compasión, justicia y servicio, que se convierten en testimonios vivos de la fe activa. Así, la devoción no solo consuela, sino que moviliza, generando un impacto tangible en la vida de las personas y promoviendo un cambio auténtico y duradero. Al avanzar por este sendero de reflexión, se revela un entramado delicado donde las fibras de la fe, la esperanza y la acción se entrelazan con una fuerza silenciosa pero imparable. Es como contemplar un tapiz que, a primera vista, podría parecer fragmentado, pero que al observarlo con detenimiento despliega un diseño coherente, lleno de matices y profundidad. En ese tejido se percibe la presencia constante de una luz, que no solo ilumina, sino que también da calor y sustento. Una luz que invita a no perder de vista el horizonte, aun cuando las sombras parezcan densas y persistentes. Para ti, que has caminado junto a estas palabras, este momento abre una ventana para sentir el pulso vital que nace de la integración de todas esas experiencias, creencias y desafíos que hemos ido descubriendo. La complejidad de la realidad que enfrentamos no se disuelve en respuestas simples ni en soluciones inmediatas, pero la convergencia de estas ideas sugiere un movimiento hacia una comprensión más profunda de lo que significa sostenerse en medio de la tempestad. No se trata solo de resistir o de aguantar, sino de encontrar en esa resistencia un dinamismo renovador que transforma la manera en que te relacionas contigo mismo, con los demás y con lo trascendente. La espiritualidad aquí no es un refugio pasivo, sino un motor que impulsa la voluntad, nutre el corazón y amplía la mirada para reconocer que, aunque el camino esté lleno de piedras y pendientes, cada paso tiene un sentido que va más allá de la mera supervivencia. Al permitir que estas ideas se entrecrucen, se percibe también una invitación a reconocer la riqueza escondida en la intersección entre lo personal y lo comunitario, entre el dolor individual y la fuerza colectiva. Existe un ritmo sutil que se genera cuando la experiencia íntima de la fe se abre al encuentro con el otro, cuando la esperanza de uno se convierte en el sostén de muchos. En ese flujo, la vulnerabilidad deja de ser un punto débil para transformarse en un puente que conecta y fortalece. Así, lo invisible adquiere forma y presencia, y la confianza en un futuro mejor se va construyendo no en solitario, sino en diálogo constante con un entramado de relaciones que sostienen y animan. Reflexionando sobre este recorrido, es inevitable sentir cómo cada elemento se funde en una armonía que desafía la fragmentación propia de las crisis. La fragilidad humana, con sus incertidumbres y limitaciones, se convierte en el terreno fértil donde germina la semilla de una fe que no se conforma con lo superficial, sino que se adentra en las raíces mismas del ser. Esa fe, aunque atravesada por dudas y dificultades, emerge como una fuerza que no solo sostiene, sino que también impulsa a crear sentido, a buscar caminos nuevos y a abrazar la realidad con una mirada renovada. Esta transformación interna, aunque sutil en sus inicios, tiene la capacidad de irradiar hacia el entorno, generando ondas que alcanzan mucho más allá del individuo. En este punto, la mirada se vuelve hacia el horizonte, donde la experiencia personal y comunitaria se proyecta hacia un porvenir que, aunque incierto, se percibe cargado de potencial y promesas. La convergencia de estas fuerzas invisibles, la fe, la esperanza, la solidaridad y el compromiso, actúa como un faro que guía sin imponer, que invita sin exigir, que sostiene sin sofocar. Para ti que has acompañado esta travesía, este instante es un llamado a abrir el corazón y la mente para acoger ese impulso que nace de la integración de tantas vivencias y aprendizajes. No es un cierre, sino una antesala que prepara el terreno para un encuentro más profundo con la fuerza que puede transformar el dolor en luz y la incertidumbre en un camino de crecimiento. Así, la experiencia que compartimos se perfila como una danza delicada entre la sombra y la luz, entre la fragilidad y la fortaleza, entre el anhelo y la realidad. Cada paso que das en este movimiento es un acto de valentía y amor, un testimonio de que en medio de la adversidad es posible encontrar refugio, inspiración y dirección.
Al contemplar este entramado, te invito a sentir cómo la conexión entre todos estos hilos invisibles te envuelve y sostiene, preparando el alma para abrazar con renovada fe y esperanza lo que está por venir. Al llegar a este punto donde las palabras se entrelazan con la experiencia de tantas almas que enfrentan la incertidumbre y la desigualdad, se abre ante nosotros una verdad profunda y casi palpable. La esperanza auténtica no es un mero deseo pasajero ni un refugio efímero, sino la fuerza que nace del encuentro sincero con lo divino y con la propia humanidad herida. En un mundo donde las sombras de la pobreza y la injusticia parecen extenderse sin tregua, la verdadera victoria no se mide en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de sostenerse con dignidad, de mirar hacia adelante con un corazón abierto y de transformar el dolor en un camino de renovación espiritual y compromiso. Esta esperanza activa, que brota desde la fe en Nuestra Señora de Guadalupe y en la providencia amorosa de Dios, no es una promesa distante ni un ideal inalcanzable. Es un llamado urgente y concreto para quienes, día tras día, enfrentan el peso de las deudas, la fragilidad del empleo y la incertidumbre del mañana. Es una invitación a descubrir que incluso en la más profunda adversidad existe una chispa interior que puede encenderse y crecer. Una luz que no se apaga con el paso de las tormentas, sino que se fortalece al abrazar la verdad de que no caminamos solos. Esta certeza se convierte en la raíz que sostiene cada paso, en el aliento que renueva la fuerza y en el motivo para no rendirse. Pero esta fuerza no es solamente un acto individual, es también un tejido que une a las personas en una comunidad viva y solidaria. La fe que nos mueve a buscar ayuda en la figura de Nuestra Señora de Guadalupe nos llama a mirar más allá de nuestro propio sufrimiento para reconocer las heridas y esperanzas de aquellos que nos rodean. En ese reconocimiento nace la solidaridad verdadera, ese gesto de amor que no espera recompensa, sino que se entrega porque entiende que la justicia y la misericordia son caminos inseparables. Así, la oración se convierte en puente, la devoción en acción y la comunidad en un espacio donde la vulnerabilidad no es motivo de vergüenza, sino de encuentro y fortaleza compartida. Este camino también nos invita a una transformación interior profunda y sostenida, que no se contenta con cambiar las circunstancias externas, sino que moldea el corazón y la mente para abrazar la vida con una sabiduría renovada. La experiencia de la fe activa nos enseña que la verdadera libertad nace cuando aceptamos nuestras limitaciones, perdonamos nuestras fallas y nos abrimos a la gracia que nos invita a ser mejores cada día. En este proceso, el sufrimiento deja de ser un peso insoportable y se convierte en un maestro silencioso que revela la capacidad humana para renacer, para reinventarse y para encontrar sentido en medio del caos. Así, la historia que hemos recorrido juntos nos muestra que la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe no es un acto aislado ni un consuelo pasajero, sino un compromiso vivo que transforma vidas y comunidades. Es un llamado a vivir la fe con autenticidad, a andar con paso firme aunque el camino sea incierto, y a sostenernos en la certeza de que cada acto de amor, por pequeño que parezca, contribuye a construir un mundo más justo y lleno de esperanza. Esta fe activa nos invita a ser portadores de luz, a no dejar que las sombras de la desesperación nos dominen y a confiar en que la misericordia divina siempre nos abre una puerta hacia la renovación. Por eso, la verdadera práctica comienza ahora, en este instante en que decides no quedar atrapado en la angustia ni en la resignación, sino abrir tu corazón para recibir la paz y la fortaleza que provienen de lo alto. Comienza cuando decides extender tu mano al hermano que camina a tu lado, cuando transformas la oración en acción y la esperanza en compromiso. Es en ese constante volver a levantarse, en ese caminar con fe y determinación, donde se revela la auténtica grandeza del espíritu humano y la presencia viva de Dios entre nosotros. Que este llamado resuene en lo profundo de tu ser y te impulse a ser testimonio vivo de que, incluso en medio de la desigualdad y la incertidumbre, la luz de la fe
puede iluminar el camino, sanar las heridas y abrir un futuro lleno de posibilidades. Que la protección y el amor de Nuestra Señora de Guadalupe te acompañen siempre, guiando tus pasos y sosteniendo tu espíritu con la certeza de que no hay noche tan oscura que pueda apagar la llama del amor divino que arde en tu corazón. Camina con valentía, con esperanza y con la firme convicción de que tu vida es un regalo sagrado, llamado a brillar y a transformar el mundo a tu alrededor. Amén.